¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida al seminario Rafael Martín de Campo y Sánchez en su edición número 13 y que por segundo año consecutivo se realiza en modalidad virtual. En este año abordamos justamente el tema de zoonosis, virus, evolución y conservación de fauna silvestre en tiempos de COVID-19. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan en la inauguración la doctora Kathleen Ambap Stanley, que es representante de investigación en zoología y profesora de carrera asociada C del Departamento de Biología Comparada. Tenemos también a la doctora Hilda Patricia León Tejera, coordinadora del Departamento de Biología Comparada, a la doctora Ruth Cecilia Vanegas, secretaria de Integración Académica de la Facultad de Ciencias, a la doctora Graciela Gómez, profesora de carrera asociada C, tiempo completo del Laboratorio de Vertebrados, y nuestro invitado, el doctor Antonio Lascano, que es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en estos momentos le damos la palabra a la doctora Kathleen Ambap Stanley. Hola, buenos días. Gracias a todos. Bienvenidos al 13º Seminario Rafael Martín del Campo. Esta es una actividad que organiza el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y está dedicada a la memoria del profesor emérito de esta máxima casa de estudios, el maestro Rafael Martín del Campo y Sánchez, docente de la facultad que formó a numerosos estudiantes a lo largo de una muy amplia trayectoria. Este es un foro que surge como un espacio para analizar y reflexionar sobre muy diversos temas relacionados con el estudio, manejo y conservación pasada y actual de la fauna silvestre, y en este caso será sobre virus, zoonosis y conservación de la fauna silvestre. En este foro pretende que dé apoyo a la academia, a la docencia, y sea un lugar de divulgación del conocimiento que se ha generado a nivel nacional e internacional, a través de pláticas por expertos de muy diversas disciplinas que complementan o abarcan temas que casi no se dan en las materias de biología o en disciplinas similares. Este seminario esperamos que sea de interés para todos los participantes. Participan profesores, investigadores, alumnos de la Facultad de Ciencias y de muchas otras universidades, y a partir del año pasado de otras instituciones latinoamericanas. En este seminario en particular, sobre zoonosis, virus, evolución y conservación de la fauna silvestre, los coordinadores, los organizadores de este seminario les deseamos dedicar este seminario a todos aquellos familiares, amigos, compañeros y alumnos que han fallecido a causa de este coronavirus. Les agradecemos mucho su presencia y le cedemos la mano, iba a decir, la palabra a la doctora Hilda León, que es nuestra actual coordinadora del Departamento de Biología Comparada. Gracias a todos. Hilda. Gracias, Katy. ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Me es muy grato haber sido invitada a decir algunas palabras sobre el 13º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, que es un evento que inicia hoy y que en esta ocasión tiene una gran temática de actualidad y de gran importancia. Como ya lo mencionó la doctora Ambap, el título es Zoonosis, virus, evolución y conservación de fauna silvestre en tiempos de COVID-19. Este seminario se ha dedicado al maestro Rafael Martín del Campo y Sánchez, que fue profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. El seminario inició en el año de 2009 y hasta la fecha se han ofrecido 12 seminarios. El seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez es la actividad académica de divulgación y difusión más importante y concurrida que organiza el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias.
En él han participado estudiantes, docentes y especialistas de la UNAM, así como de otras instituciones y universidades nacionales, ONGs también del país, y especialmente en el último año se ha contado además con ponentes y participantes de universidades latinoamericanas, como son universidades del Ecuador, Colombia, del Perú, Cuba, Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, El Salvador y de Panamá. Esperamos que con esta actividad las nuevas generaciones y el público en general se informen sobre el quehacer actual y los retos en el estudio de la vida silvestre y que conozcan también a los expertos en cada tema que puedan vincular con ellos. En estos 13 años del seminario se ha podido profundizar en el estado del conocimiento, problemas y retos relacionados con la fauna silvestre con diversos enfoques: genéticos, paleontológicos, etnozoológicos, evolutivos, también desde diferentes niveles, por ejemplo, poblaciones o comunidades. Y también se han tratado aspectos éticos en el manejo de animales, entre otros aspectos. Este seminario fue concebido como un foro para estudiantes de todos los niveles, maestros y profesionales del área de biología, pero también de veterinaria y de otras áreas del conocimiento, en el cual se presenten y se discutan diversos temas sobre el origen, desarrollo y las perspectivas y retos de la biología en general y de la zoología en particular en este siglo XXI. En este evento se incluye la participación de destacados científicos y humanistas de la UNAM, como es el doctor Antonio Lascano Araujo, quien impartirá la conferencia inaugural, y también de otras instituciones académicas gubernamentales ofreciendo diversos enfoques sobre la investigación, la docencia y la divulgación del conocimiento, que son los 3 objetivos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por último, ya para concluir, les deseo mucho éxito en la culminación de este importante evento organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de esta Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Le cedemos la palabra a Graciela Gómez, por favor, Chel. A la doctora Cecilia Venegas para que haga la inauguración de este ciclo de conferencias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador y bueno, un saludo a todos los participantes y conferencistas. A nombre de la doctora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias, de hecho para mí es un gran honor el estar participando en la inauguración de este 13º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, el cual ya, como han comentado, efectivamente se ha convertido en un referente, no solo a nivel de divulgación, sino de reflexión y de formación académica en los avances de los estudios de la zoología. Y pues sin duda alguna es un gran legado que honra la memoria y la trayectoria de nuestro gran maestro y profesor emérito de la UNAM, el doctor Rafael Martín del Campo y Sánchez. De igual manera, a nombre de la doctora Katy Stern, les externo su reconocimiento a los colegas del Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada por la organización sostenida de este importante evento y en el cual en esta ocasión está abordando este tema de suma relevancia en todo este contexto actual, como es la zoonosis, virus, evolución y conservación de fauna silvestre en tiempos de COVID-19. Y además con la participación de muy destacados especialistas de diversos países de América, lo cual efectivamente y sin duda alguna refleja la relevancia e incidencia que tiene este foro tanto a nivel nacional como internacional. Y sin más preámbulo, y a nombre de la doctora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias, declaro inaugurado este importante evento el día de hoy, martes 20 de abril, a las 13:16 horas. Y además les deseo muchísimos éxitos en todo este periodo de este seminario. Muchas gracias.
Gracias, doctora Vanegas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión inaugural de este 13º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez. Asimismo, damos la bienvenida a todos los asistentes que hoy participan con nosotros de varios lugares de Latinoamérica y de diferentes instituciones también del país. Les agradecemos de antemano a los 10 conferencistas que van a participar en este ciclo de conferencias, los cuales son destacados investigadores de diferentes instituciones de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Este ciclo de conferencias nos da muchísimo gusto iniciar con la participación de un destacado investigador, profesor, el doctor Antonio Lascano Araujo, con la primera conferencia a la cual le damos de antemano nuestro agradecimiento y le damos la bienvenida. El doctor Antonio Lascano Araujo es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se dedica a la investigación y docencia sobre el origen y la evolución temprana de la vida. Ha trabajado en aspectos químicos de la Tierra primitiva, análisis de meteoritos y evolución de microorganismos. Es autor o coautor de cerca de 200 artículos de investigación y capítulos de libro sobre origen y evolución celular y de varios libros de divulgación, incluyendo El origen de la vida, La chispa de la vida y La bacteria prodigiosa. Ha sido profesor invitado de las universidades de La Habana, Autónoma de Madrid, de Houston, de Valencia, de Osai, París Sud y de California en San Diego, y de la Universidad de Roma, así como investigador visitante en el Instituto Pasteur de París, en el ETH Centrum de Zurich, en el Instituto ANPAC de Bioquímica de Moscú, entre otros. Durante 8 años fue miembro del Comité Asesor de la NASA para estudios del origen y la evolución de la vida y 2 veces presidente de la International Society of Study of Organs of Life, siendo a la fecha el único científico latinoamericano en acceder a ese puesto. Posee 3 doctorados honoris causa otorgados por la Universidad de Milán en Italia, la Universidad de Valencia en España y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En octubre de 2014 ingresó al Colegio Nacional. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Antonio Lascano Araujo, que dará una charla muy interesante que sirve de inicio a este ciclo de conferencias que se titula Los coronavirus, origen y evolución. Bienvenido, doctor Lascano, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Gómez, muchísimas gracias, doctora Vanegas, doctora León, doctora Va. Para mí es un placer enorme de veras poder estar aquí con ustedes por varias razones. En primer lugar, porque yo nunca tomé clases con el maestro Martín del Campo, pero fui de esas generaciones que terminan siendo alumnos de aquellos individuos, de aquellos miembros del personal docente que van generando un ambiente académico en el cual uno se forma y sin darse cuenta uno termina siendo estudiante de ese tipo de personas. Yo los recuerdos que tengo del maestro Martín del Campo es el de un auténtico universitario con una devoción enorme por la facultad, con un interés extraordinario por atender a los alumnos y con una disposición gentil, educada, cortés y profunda para poder siempre tratar de resolver lo que los alumnos tenían como duda. En ese sentido, sí me considero como un alumno del maestro Martín del Campo, a pesar de que
como les digo, nunca haya tomado clases. En segundo, con él. En segundo lugar, yo quisiera subrayar el esfuerzo tan extraordinario que significa en las condiciones tan difíciles que tenemos en este momento a nivel mundial, el que haya colegas, y aquí nunca mejor que nunca ha usado el término femenino, colegas que se empeñan en mantener viva la universidad, mantenerla viva con clases, mantenerla viva con su investigación y mantenerla viva con actividades de difusión como la que hoy tengo el placer de compartir con ustedes. Yo creo que la UNAM nunca se había topado en circunstancias tan duras como las que estamos hoy, ni siquiera en 68, cuando el odio de el presidente de la República estuvo a punto de cerrar a la universidad, o cuando presidentes populistas como Echeverría la vieron como un botín político y no lo lograron. Pero hoy en día la universidad, a pesar de esas condiciones tan duras, tan difíciles, sin embargo, se mantiene viva, se mantiene activa. Tenemos limitaciones, tenemos una serie de defectos, tenemos una serie de problemas, pero sin embargo, las actividades académicas continúan. Y lo de hoy es la mejor demostración de que la universidad no son los edificios, sino su gente, sus investigadores, sus profesores, sus estudiantes. Debo decir que cuando me invitaron Kathleen Babb y Chela Graciela Gómez a dar la charla de hoy, pensé que, bueno, podía hablar un poco de zoonosis, de los mecanismos moleculares, que voy a mencionar ciertamente, pero también pensé que en términos generales hay una serie de incógnitas muy fuertes sobre los virus. Y entonces lo que voy a hacer es primero comenzar la charla platicándoles un poco sobre lo que son los virus, las dudas que tenemos sobre ellos y cómo podemos integrarlos en un esquema más general de lo que son las ciencias de la vida. Me tienen a sus órdenes en la Facultad de Ciencias, aunque sea de manera virtual por ahora. Y el título de la charla es, como acabamos de ver y como acabo de mencionar, precisamente los coronavirus, origen y su evolución. Y déjenme comenzar diciendo que, a pesar de la reputación que tienen y de que son extraordinariamente simples en términos estructurales y en términos funcionales, en primer lugar, la mayoría de los virus no son patógenos. Es muy raro encontrarnos con virus que sean patógenos. En segundo lugar, hay virus en todos los reinos biológicos. Son muy conspicuos los virus de plantas, los daños que causan a la agricultura, a algunos ecosistemas. Son muy conspicuos los virus que afectan a los animales. Hablamos un poco y enseñamos sobre los virus que afectan a las bacterias, pero la verdad de las cosas es que ha habido pandemias virales que han acabado con cepas de levaduras. Hay virus que afectan a las amibas, hay virus que son muy específicos en contra de las diatomeas, hay virus desde luego que afectan a las hidras y a las esponjas, y a veces no pensamos en ello. Y el otro punto que es muy importante mencionar es que los virus ni fueron los primeros seres vivos, ni tampoco son primitivos, aunque algunos de ellos pueden ser muy antiguos. Y esto de muy antiguos depende ciertamente de la escala de tiempo que uno quiera tomar en cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿los virus se multiplican y eso hace que estén vivos o no? Esa es una pregunta que uno encuentra con estudiantes de medicina, con profesores en odontología, con investigadores en química, y lo encuentra en la Facultad de Ciencias. Y yo creo que especialmente en la Facultad de Ciencias, en un ambiente de biólogos, los estudiantes no tienen derecho a hacerse esa pregunta. ¿Por qué no tienen derecho a hacerse esa pregunta? Por varias razones que voy a tratar de enumerar. A ver, cuando uno piensa en los virus, pensemos, por ejemplo, en virus animales. Todos ustedes saben que tienen una cápside y en cuyo interior puede haber DNA o en algunos casos RNA.
en el caso de los coronavirus, o piensen en los bacteriófagos que tienen esta pequeña forma como de vehículo espacial, en donde también tenemos las proteínas y con una forma auténticamente como de hipodérmica, los virus pueden inyectar su material genético al interior de las células. Bueno, los virus evolucionan. Claramente aquí lo que estoy bien mostrándoles son dos muestras de la diversidad viral, y la diversidad sabemos que en biología se explica por las teorías de la evolución, por una visión darwinista. Lo cual significa que los virus se replican y se multiplican con variabilidad. Pero contra lo que ustedes pueden pensar, los virus no son las únicas entidades moleculares que se replican, además de la multiplicación celular. Y les pongo como ejemplo los centriolos. Los centriolos no están vivos y todos sabemos que se multiplican durante el proceso de mitosis y meiosis. Los centriolos son ciertamente una parte esencial de esa mitosis que todos aprendemos con respecto a la reproducción animal. También lo pensamos a veces en reproducción de otros grupos como los vegetales, como las plantas, como los hongos, pero realmente lo que estamos viendo aquí es, desde luego, la replicación de otras estructuras a nivel molecular. Y hay otros más que son patógenos, que son los priones, en donde, como todos ustedes saben, los priones tienen una forma que llamamos normal con hélices alfa, que están aquí indicadas de color rojo, y cuando entran en contacto un prión defectuoso que tiene una modificación estructural, puede inducir una forma en donde las dobles hélices desaparecen y hélice alfa desaparece y se convierten en hojas beta, y estas formas se pueden multiplicar. Es decir, lo que estamos viendo es que no solamente los seres vivos nos multiplicamos, sino también estas entidades subcelulares, como los priones, como el centriolo o como los virus, se multiplican también. Con un proceso de multiplicación que no necesariamente, en algunos casos como este, incluye ácidos nucleicos. Ahora, en el caso de los virus hay que tener presente de que cuando se multiplican con variabilidad, y esto es especialmente cierto para el caso de los virus de RNA. Los virus de RNA evolucionan con una enorme rapidez, y aquí ven ustedes un ejemplo muy dramático con lo que ocurrió en un experimento natural muy desafortunado que se publicó hace unos 25 años. En la primera parte de este árbol evolutivo estamos viendo estos cuadraditos negros que representan la población de virus de SIDA con la que nació un bebé que había sido infectado por la madre, que era desafortunadamente portadora del VIH. Estoy hablando de hace 25 años, cuando no teníamos perdón, déjenme ver cómo resuelvo este problema. Hace 25 años, cuando no teníamos antivirales, como tan eficientes como los de ahora, y pueden ver ustedes aquí en esta imagen la población inicial. Y más o menos un año después, lo que estamos viendo es cómo cambió el fenotipo de estos virus de SIDA, porque hubo mutaciones, desde luego. Más o menos 2 meses después, vemos aquí una población viral distinta representada por las X. 3 meses más adelante ya vemos que aparece otra forma dominante de la población. 4 meses después surge otra población dentro de este niño siempre infectado, y finalmente, cuando el bebé fallece a los más o menos 5 meses de haber nacido, se dan ustedes cuenta que la composición genética de la población varió. Es decir, en un periodo de solamente 5 años
pudimos atestiguar de manera muy directa la evolución de los virus, en donde las mutantes fueron seleccionadas por la presión de selección que significaba el sistema inmunológico del niño. Entonces, claramente los virus se replican, los virus pueden evolucionar, y esto nos lleva a una pregunta muy obvia, y es ¿dónde voy a ubicar a los virus en términos taxonómicos? ¿Dónde coloco a los virus? Bueno, como los virus no son celulares, no son entidades celulares, obviamente no los puedo ubicar en el esquema de los 5 reinos que todos ustedes conocen gracias a la labor de Lynn Margulis. Aquí evidentemente lo que tengo es una genealogía, una taxonomía con implícito atrás un proceso genealógico en donde vemos como el reino más antiguo a los Monera, que son las bacterias, las arqueas, por endosimbiosis la aparición de protistas o protoctistas, y de aquí el reino animal, el reino vegetal y el reino fungal. Lo que estamos viendo sencillamente es cómo están surgiendo en el tiempo, desde que el origen de la vida hasta nuestras fechas, los 5 grandes reinos. Hay otras maneras de clasificar a los seres vivos, desde luego, pero lo que es obvio es que aquí no puedo meter en ningún reino a los virus. ¿Por qué? Pues porque son acelulares. También ustedes saben que en los últimos 30 años más o menos se han popularizado enormemente las filogenias basadas en moléculas, por ejemplo, la comparación del RNA ribosomal. Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, cómo cuando siguiendo las ideas de Carl Woese y George Fox, lo que nosotros tenemos son 3 grandes grupos, 3 grandes dominios, como los llama Woese, en donde tenemos las bacterias, como ahora sabemos, el grupo más antiguo, las arqueas, como también procariontes, y el núcleo citoplasma, solamente el núcleo citoplasma de los eucaria. Pero de nueva cuenta, como el RNA ribosomal está ausente en los virus, obviamente no puedo usarlo como un criterio taxonómico. Bueno, ¿qué hacer con los virus? Pues obviamente lo primero que tengo que pensar es que los virus son elementos genéticos móviles y no son los únicos elementos genéticos móviles. Hay plásmidos. Todos ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de los procariontes, de las bacterias, los tenemos muy ubicados. Son pequeños círculos o estructuras lineales de DNA que no están integrados necesariamente al genoma de, por ejemplo, en este caso de las bacterias, pero al igual que los virus, son estructuras que pueden pasar de un lado a otro, pueden pasar de una bacteria a otra, por ejemplo, cuando se forma un pilo, el pili, los famosos pili, que conectan a las bacterias, a la donadora con la recipiente, el plásmido se multiplica, pasa por la conexión que se ha establecido entre las 2 bacterias, y ahora donde teníamos un plásmido tenemos 2, es decir, tengo material genético móvil que está traspasando las fronteras de lo que separan a los individuos en las poblaciones, o incluso que separan a las fronteras que separan a las distintas especies, como el caso de los coronavirus, que sabemos han brincado de distintas especies animales hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera lección que yo les quisiera subrayar que hemos aprendido todos del estudio de los virus? Uno, no están vivos, tienen algunas propiedades de los seres vivos, pueden evolucionar por selección natural que actúa sobre la diversidad genética de las poblaciones virales, no son las únicas estructuras que se replican, pero además pueden exactamente moverse a través de las fronteras que separan a los individuos o las fronteras que separan a las especies. De manera tal que el empeño en ubicar a los virus en árboles celulares puede ser un enfoque erróneo. Yo creo que lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos, lo que tenemos que discutir, es que hay que correlacionar a los virus con plásmidos, con transposones y con otros elementos genéticos móviles.
Tal vez no podremos establecer una genealogía directa, pero sí nos damos cuenta que en la naturaleza existen muchísimas entidades que, como los virus, pueden evolucionar, pueden brincar, se pueden replicar y no necesariamente están pegados a un cromosoma o a un genoma. Ahora, en el caso específico de los coronavirus, hay que decir que el descubrimiento viene gracias a la labor de June Almeida, que era una mujer absolutamente brillante, de una familia muy pobre, ya era escocesa, el padre era chofer de autobús, no hubo manera de pagarle los estudios universitarios, pero ella conjuntaba dos características que no todos los científicos poseen. Era extraordinariamente hábil con las manos y tenía una inteligencia integradora verdaderamente notable. Y ella fue la que se dio cuenta que había todo un grupo nuevo de virus que parecían estar coronados con unas proteínas que estaban insertadas en las membranas que los virus toman de las células, roban de las células que han infectado, y les recordó la corona solar donde cuando ve uno un eclipse, y ella fue un eclipse total, y ella fue la que los bautizó como coronavirus. June Almeida hizo un trabajo verdaderamente extraordinario, y es algo que es muy peculiar, porque cuando uno piensa, la mayor parte de quienes han investigado virus, han desarrollado vacunas o terapias contra los virus, han sido precisamente mujeres. Es un campo donde la contribución ha sido excepcional. Ahora, cuando pensamos en los coronavirus, estamos pensando en virus de RNA, porque a pesar de los problemas taxonómicos que ya he mencionado para clasificar a los virus, a David Baltimore se le ocurrió hace ya 50 años, fíjense, se le ocurrió que los virus se podían clasificar o dividir en dos grandes grupos. Los virus de DNA, donde el DNA puede ser de una sola hebra o de doble hélice, o los virus de RNA. Y vamos a ver esta división o este grupo de virus de RNA con ojos de biólogos evolutivos. Si se dan cuenta, tenemos RNAs de hebra positiva, quiere decir que funciona como un RNA mensajero, de hebra negativa, de doble hélice de RNA, o de RNA que se transforma en DNA, como en los retrovirus, como el del SIDA. Fíjense, biológicamente lo que esto me está diciendo es que el espacio evolutivo en términos de la organización del genoma de los virus de RNA es mucho mayor que los virus de DNA. Es decir, los virus de RNA se han movido, han ocupado, han desarrollado un nicho en donde no tienen competencia con una biosfera que está esencialmente dominada por genomas de DNA. Entonces, esto ya de entrada me está hablando de el enorme potencial que tienen en términos evolutivos los virus de RNA. Ahora, cuando nosotros hablamos de RNA y DNA, todos ustedes saben, estamos hablando de los dos grandes tipos de ácidos nucleicos que hay en la naturaleza. Podemos tener variantes de estas moléculas sintetizadas en el laboratorio, pero típicamente ustedes saben que el DNA forma una doble hélice muy compacta gracias a la complementariedad de las bases, la adenina con la timina, la citosina con la guanina, y con esta forma de doble hélice la secuencia de bases queda extraordinariamente protegida del ambiente. Queda protegida del ambiente porque no hay reacciones hidrolíticas, porque las bases son en realidad hidrofóbicas y aquí adentro no hay agua. Y si no hay agua, no hay reacciones hidrolíticas. Si no hay reacciones hidrolíticas, es más estable la información genética. Por eso, cuando en las películas como Parque Jurásico uno trata de revivir tiranosaurios o cosas así, bueno, se va sobre el DNA. ¿Por qué no sobre el RNA? Porque el RNA típicamente existe como una sola hebra que puede formar dobles hélices, que puede formar asas, que puede tener muchas hebras sencillas, y en este caso lo que nosotros tendremos es una
tasa de mutaciones mucho mayor. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la secuencia de bases está expuesta a todos los agentes químicos del entorno, comenzando por el agua, y evidentemente esto hace que el RNA tenga una tasa de cambio en las bases mucho mayor que el DNA. ¿Cómo llamamos esos cambios en las secuencias de bases? Pues es precisamente las mutaciones. Los virus de RNA son mucho más lábiles y tienen una tasa de mutaciones mucho más alta que los de DNA. Ahora, de DNA o de RNA, los virus necesitan de polimerasas para multiplicarse. Los ácidos nucleicos se multiplican gracias a las polimerasas. Y cuando uno ve, por ejemplo, la polimerasa del virus de la hepatitis C, que están viendo aquí, uno distingue de inmediato 3 grandes dominios, que llamamos los dominios de la mano derecha, donde la parte azul corresponde al pulgar, la parte de color rosa viejo corresponde a los dedos. Estas partes están interaccionando con el molde y con los nucleótidos, y la parte más antigua, esto lo propusimos nosotros en el laboratorio hace ya como 20 años, algo así. La parte más antigua corresponde a la palma de la mano, que es la parte catalítica. Esta es la parte más conservada, tanto en secuencia como en estructura. Y como les digo, llamamos a las polimerasas como si fuera el modelo de la mano derecha, donde aquí ven el pulgar, aquí ven los dedos y aquí ven la palma de la mano, que es precisamente la más antigua. Esto es válido ciertamente para todas las polimerasas virales y para muchas polimerasas celulares. Ahora, cuando estas proteínas, como las RNAs polimerasas, están replicando el genoma de un virus de RNA, un genoma de RNA, cometen muchos errores, no tienen actividad editora, no corrigen los errores. Y entonces el resultado, como se ve en este esquema, es que la proporción de mutaciones, la proporción de errores que se acumulan es más o menos directamente proporcional a la longitud del genoma. Es decir, mientras más grande sea el genoma, más errores voy a cometer, más mutaciones se me van a acumular. Y déjenme poner el ejemplo que me gusta mucho utilizar, que es el de los trabalenguas. Yo puedo tener un trabalenguas muy sencillo, como el trabalingüista de Constantinopla se quiere destrabalingüizar, etcétera, y voy a cometer errores, especialmente yo que soy bastante tonto con los trabalenguas. Mientras más palabras tenga el trabalenguas, más errores voy a cometer. Mientras más grande sea el genoma que estoy multiplicando, más mutaciones se van a acumular. ¿Y esto en qué se traduce? En que las poblaciones de virus de RNA tienen una enorme diversidad. Si yo me fijo en la diversidad de secuencia de poblaciones del virus de la influenza, del virus de la hepatitis C, del virus del SIDA, lo que voy a ver es una enorme diversidad. Y esta diversidad es un problema médico brutal, porque supongan ustedes que yo desarrollo una vacuna para una población de virus de RNA, digamos, del SIDA, son todos los virus del SIDA, VIH son de RNA, pues estaré desarrollando una vacuna únicamente para la mayor parte de la población, y los virus que tienen secuencias en los extremos de esta gaussiana obviamente se van a escapar al efecto de las vacunas. Por eso no tenemos una buena vacuna contra el VIH. Por eso nos tenemos que vacunar cada año contra el virus de la influenza, porque tenemos una vacuna desarrollada para la mayor parte de las poblaciones, pero siempre hay individuos con secuencias distintas que se logran escapar. Bueno, este es un problema con los genomas de RNA, pero si nos fijamos, en el caso de los genomas de DNA, la situación es distinta, porque aquí ven ustedes la estructura que ya estuvimos platicando, los dedos, el pulgar, la palma de la mano para la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C, y aquí ven la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli
Los colores desafortunadamente son distintos, pero ven ustedes otra vez los dedos, el pulgar, la palma de la mano, aquí en amarillo, aquí en verde, y ven un dominio adicional. Y este dominio adicional es una exonucleasa. ¿Qué es lo que hace la exonucleasa en la DNA polimerasa? Bueno, lo que hace es cortar, ven claramente es un dominio aparte, adicionado, pegado covalentemente a la palma de la mano. ¿Qué es lo que hace la exonucleasa? Vamos a revisarlo muy rápidamente, aunque seguramente muchos de ustedes lo recuerdan bien, lo conocen tal vez mejor que yo. Aquí tenemos una hebra de DNA que se está replicando de color verde y la polimerasa va leyendo la secuencia de bases y forma la hebra nueva de color naranja. Como tengo timina, enfrente voy a poner la adenina, citosina frente a guanina, timina frente a adenina, adenina frente a timina, guanina frente a citosina, adenina frente a citosina. Aquí se equivocó la polimerasa. Se equivocó la polimerasa o bien porque o bien porque la base había cambiado el isómero, o bien porque la polimerasa no es del todo exacta, pero colocó una base equivocada. Esto provoca que no se formen aquí los dos puentes de hidrógeno, se deforma la hélice que se está formando y la exonucleasa entra en acción, corta el nucleótido equivocado y se va. Se va y eventualmente sí, porque acuérdense que en biología lo que no mata engorda. Entonces, ciertamente termina siendo utilizado, pero por lo pronto aquí ya hubo una edición, se corrigió el error. Y déjenme usar de nueva cuenta otra vez un ejemplo cotidiano. Si ustedes se fijan ahora, los estudiantes de bachillerato, de licenciatura, no pocos de doctorado y no pocos de nosotros, hemos mejorado mucho nuestra ortografía cuando enviamos mensajes por un teléfono celular. ¿Por qué? Porque el teléfono celular tiene incluido un programa de edición que funciona exactamente igual que la exonucleasa, corrige los errores. Bueno, ¿esto en qué se va a traducir? En que los virus de DNA, como tienen corrección de errores, pueden sin ninguna dificultad, absolutamente sin ninguna dificultad, crecer mucho y alcanzar tamaños verdaderamente notables. Ahora, si nos fijamos en los virus de RNA, esto no ocurre así. Aquí ven ustedes una gráfica que yo encuentro absolutamente fascinante, en donde ven en el eje de las X el número de nucleótidos que tiene de ribonucleótidos que tienen los virus de RNA, y aquí ven ustedes los distintos grupos de virus de RNA que conocemos y se dan cuenta que el tamaño de su genoma es pequeñito, va de unos 3,000 ribonucleótidos a unos 16, 17,000 ribonucleótidos. Pero si me fijo en los coronavirus claramente representan una discontinuidad brutal. Aquí lo que tengo es un genoma como el SARS-CoV-2 que tiene cerca de 30,000 ribonucleótidos, duplica prácticamente, aunque es un virus de RNA, duplica prácticamente el tamaño del genoma de los virus de RNA típicos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, un virus, como acabamos de ver, o cualquier genoma tiene un cierto tamaño dado por el número de ribonucleótidos, y los eucariontes, las bacterias, las arqueas, tenemos una tasa de mutaciones muy baja. Tenemos una tasa de mutaciones muy baja porque tenemos la exonucleasa y toda una serie de mecanismos adicionales que nos protegen, abaten la tasa de mutaciones. Si me voy a los virus de RNA, como acabamos de ver, aquí tenemos una tasa de mutaciones muy alta y esto hace que el tamaño de su genoma sea muy bajo, porque mientras más grande sea, más errores se cometen. Los virus de doble hélice de DNA
no codifican para toda la maquinaria de corrección y de edición que tenemos los organismos celulares, y entonces su tasa de mutaciones es muy alta, y los virus de una sola hebra de DNA ciertamente tienen una tasa de mutaciones equivalentes a los del RNA, porque al no tener la doble hélice, pues no pueden corregir con la base complementaria. Es decir, lo que estamos viendo es que los genomas en general que vemos en la naturaleza ni pueden tener tantas mutaciones, porque entonces pierden identidad. Si hay muchas mutaciones, trabalenguas que yo diga ya no va a tener sentido. Y si dejaran de tener mutaciones, perdemos uno de los mecanismos de diversidad biológica sobre los cuales va a actuar la selección natural. Entonces, se dan ustedes cuenta que podemos relacionar esto sin ningún problema con el tamaño del genoma y la tasa de mutaciones. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos visto de virus de RNA, hay que decir que los virus de RNA mutan en promedio 1.000.000 de veces más rápidamente que las células y los virus de doble hélice de DNA. Es impresionante la tasa de mutaciones. En cambio, los coronavirus mutan, coronavirus como el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1, MERS, etcétera, mutan de 8 a 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando uno ve cómo se están multiplicando, cómo se están replicando los virus, los coronavirus, como en este caso, uno ve aquí de color gris el genoma de RNA del coronavirus, ven aquí la hebra complementaria que se está replicando, ven toda una batería de moléculas accesorias de las que no voy a hablar ahora, con distintos colores, indican distintas proteínas, ven en color rojo la polimerasa con esta forma de mano derecha que está pegando los ribonucleótidos correctos, pero ven ustedes aquí una proteína de color azul que es una exonucleasa. Los coronavirus son los únicos virus de RNA conocidos que tienen actividad de exonucleasa que abate la proporción de mutaciones. La pregunta natural: ¿cuál es el origen de la exonucleasa de los coronavirus, que juega un papel tan crítico en la evolución del tamaño y en las bajas tasas de mutación de los coronavirus? Bueno, sabemos que están las exonucleasas en las DNA polimerasas. Aquí ven otra vez la estructura de palma de la mano, ven los dedos, ven el pulgar. Ven de color rojo, representado tridimensionalmente de una manera un poco engorrosa, pero ven de color rojo el dominio de exonucleasa. Y en agosto del 2019 entró al laboratorio de origen de la vida, en la Facultad de Ciencias, en el mismo pasillo donde están el seminario del maestro Rafael Martín del Campo, donde están muchos de ustedes. Entró un estudiante de licenciatura a hacer su tesis con Rodrigo Jácome. Rodrigo Jácome había hecho su tesis de doctorado conmigo, ya es un investigador del laboratorio y es un profesor de tiempo completo, y el estudiante que entró decidió como proyecto estudiar el origen de esta exonucleasa. En el laboratorio habíamos desarrollado ya métodos muy refinados para poder comparar estructuras terciarias de proteínas y hacer filogenias de esas estructuras terciarias. Y entonces lo que hizo rápidamente Adrián, bajo la dirección de Rodrigo, fue comparar la exonucleasa del SARS-CoV-1, que es prácticamente idéntica a la del SARS-CoV-2, que ven aquí de color verde, con la exonucleasa de Escherichia coli. Y se dan ustedes cuenta que el empalmamiento es absolutamente extraordinario. Es decir, se trata de dos proteínas que tienen la misma estructura terciaria. Esto nos llamó a todos la atención, todos nos volcamos a ayudarle a Adrián en su tesis, y lo que nos dimos cuenta es que en realidad, comparando los cristales, no la secuencia, sino los cristales del dominio de exonucleasa de Escherichia coli con un virus de RNA que llamamos los Lassa virus,
con el fago T7, que es un fago de doble hélice de DNA que se nutre, ataca, invade Escherichia coli, y con el SARS-CoV-1 nos dimos cuenta, lo pueden ver en el dibujo, que las estructuras eran idénticas. Idénticas en biología quiere decir que son homólogas. Y como les digo, tenemos desarrollado toda una técnica ya publicada desde hace 5 años, 6 años, que fue la tesis de doctorado de precisamente Rodrigo Jacome, pues nos pusimos a comparar estas estructuras. Aquí dice Smith, pero en realidad el artículo se publicó hace un mes más o menos en PLOS. Lo decidimos publicar allí porque así es de acceso libre para todo mundo. Y aquí ven el árbol evolutivo de las estructuras terciarias de la exonucleasa. Cada rama que están viendo aquí corresponde a un cristal de exonucleasas. Pero lo que es fascinante es que hay unas exonucleasas que afectan el RNA y otras exonucleasas que afectan el DNA. El árbol no es muy completo porque no hay tantos cristales, es muy latoso generar cristales, es algo que no hacemos en el laboratorio, nos vamos sobre las bases de datos que están disponibles, pero lo que les quiero mostrar es cómo en estos virus fagos de doble hélice de DNA, ven ustedes la exonucleasa que está leyendo DNA, está pegada a la polimerasa, están leyendo DNA y corrigiendo los errores que se cometen al aplicar el DNA. Aquí ven los arenavirus, que son virus de RNA, están leyendo RNA negativo de una sola hebra, y aquí no corrigen los errores, sino que desbaratan un RNA que tiene que ver con la respuesta inmune del hospedero. Es decir, todas son exonucleasas, pero en este caso lo que hacen es desbaratar el RNA. Y aquí ven ustedes la rama que corresponde a los coronavirus con la exonucleasa, en donde lo que está leyendo es una sola hebra de RNA positivo, el genoma del virus que se está replicando, y aquí sí está actuando como una correctora de errores, como una edición. Es decir, en el curso de la evolución, al menos en 3 ocasiones, los virus se han robado las nucleasas. Bueno, eso nos llamó poderosamente la atención porque además nos dimos cuenta que cuando comparamos de nueva cuenta, comparamos la exonucleasa de Escherichia coli con la del SARS-CoV-2, pueden ver ustedes aquí en color azul un sitio donde hay zinc y otro sitio donde hay zinc, pero el zinc, los 2 dedos de zinc, los conocemos así cuando hablamos de proteínas, los 2 dedos de zinc están únicamente están en las exonucleasas virales, no están en las exonucleasas celulares. Sabemos muy bien por qué están, porque estabilizan la estructura, pero aquí se dan cuenta que tenemos un blanco terapéutico, porque si tengo una molécula que tiene el virus y que no tienen las células, si desarrollo una técnica para quitar este zinc, obviamente voy a inhabilitar al virus y probablemente el agente ideal sería un agente quelante. Y ahora con los colegas del Instituto de Química de la UNAM, quienes hacen química computacional, estamos viendo cómo poder en un momento dado quitar este zinc. Pero esa exonucleasa la tienen absolutamente todos los coronavirus. Aquí ven el árbol evolutivo de las distintas subfamilias de coronavirus que conocemos. Aquí ven el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 estaría pegado necesariamente, y se dan ustedes cuenta de la diversidad que hay en este grupo de virus es enorme. Todos infectan animales, no hemos encontrado hemos buscado en todos los genomas disponibles, no hemos encontrado ninguno que infecte otro grupo biológico, lo cual sugiere que es un grupo reciente, que es un grupo que apareció cuando aparecieron los animales. Pero además lo que nos interesa poderosamente es que desde el origen, porque en todos lados encontramos la exonucleasa, desde el origen la exonucleasa fue robada, probablemente es parte de lo que explica este éxito evolutivo de los coronavirus, y otra vez todas ellas tienen zinc. Ahora,
un genoma de SARS-CoV-2, esto se ha medido muy bien, se midió cuando teníamos como 20,000 genomas disponibles, ahora tenemos como 1,200,000. Se mantiene este principio de un trabajo de Elsa Hotcroft que calcularon. Los genomas de SARS-CoV-2 acumulan en promedio un par de mutaciones por mes, pero durante el mismo periodo el virus de la influenza acumula 4 mutaciones y el virus del SIDA acumula 8 mutaciones. Entonces se dan ustedes cuenta que realmente la tasa de mutación es más baja. ¿Y eso qué significa? Si me voy de nueva cuenta a la diversidad de las poblaciones virales de virus de RNA, se dan cuenta que los virus de RNA típicamente son mucho más diversos y el SARS-CoV-2, los coronavirus tienen una menor diversidad como tal. Y esto es importantísimo porque es lo que nos da confianza precisamente en que las vacunas que hemos desarrollado van a estar funcionando a pesar de las variantes que se están descubriendo. Es decir, la tan limitada que tiene el SARS-CoV-2 la podemos explicar en parte porque es un virus de aparición muy reciente y dos, porque no provoca una infección crónica, es decir, se transmite mucho más rápidamente de lo que muta. Y esta es una propiedad importantísima, porque en los casos en que estamos viendo variantes, es en aquellos casos de pacientes inmunodeprimidos, donde el virus estuvo mucho tiempo y efectivamente pudo mutar y luego ya salir. Por eso las excepciones. Bueno, ahora, ¿dónde se acumulan estas mutaciones? Pues preferentemente se acumulan en la proteína Spike, que es la que está sujeta a las presiones de selección del sistema inmunológico o de las vacunas o de los anticuerpos inducidos o cuando agregamos sueros de personas que habían sido infectadas previamente. Aquí ven un esquema de un coronavirus típico, en este caso corresponde al coronavirus, al SARS-CoV-2. Ven aquí adentro el genoma de una sola hebra de RNA y ven indicada la parte del genoma, el gen que codifica para la proteína Spike, que está representada aquí abajo. Y se dan ustedes cuenta que tenemos de lesiones, se pueden perder en el curso de la replicación de la multiplicación de los algunos fragmentitos del genoma y estos no los detecta la exonucleasa, pero ven la enorme cantidad de mutaciones que se acumulan en la proteína Spike. Es decir, se están acumulando precisamente en la proteína contra la cual tenemos diseñadas vacunas y contra la cual generamos anticuerpos en el laboratorio, por ejemplo. La proteína que permite ser reconocida por un receptor que tienen todas las células animales que se han investigado, desde reptiles muy antiguos hasta mamíferos muy recientes, todos tenemos este receptor. Ahora, vamos a fijarnos un poco en la proteína Spike, que se ha vuelto muy famosa y de la que todos hablamos. Mire, la proteína está inserta, la ven aquí del lado izquierdo de la pantalla, está inserta en la capa lipídica que tiene el virus, que no codifica para él, se lo roba directamente de la célula que infecta. Y aquí he hecho una comparación, porque como ustedes son pues, ahí va algo que les guste mucho, con un esqueleto de los que dibujó Vesalio. Ustedes saben que en una pierna los animales tenemos 3 movimientos. El movimiento permitido por la cadera, permitido por la rodilla, por el tobillo. Y de una manera equivalente, la proteína Spike tiene un movimiento en el punto donde se inserta en la membrana, decimos que es el tobillo, en lo que llamamos la rodilla y en lo que sería la cadera como tal. Es decir, no quiero que piensen en la proteína Spike como una estructura que se está moviendo todo el tiempo como las piernas. Bueno, si me fijo, por ejemplo, en la proteína Spike, ahora sí con más detalle, ven ustedes la bicapa lipídica, la bicapa de membrana que rodea el virus, ven a la proteína aquí representado solamente la secuencia de aminoácidos, en las hélices alfa, las hojas beta, etcétera, pero en realidad la proteína está glicosilada, es una proteína que tiene un
enorme cantidad de azúcares pegados, como ven ustedes en esta imagen mucho más realista, en este modelo mucho más realista. Ahora, cuando vemos a la proteína spike, como en el siguiente dibujo, en realidad lo que estamos viendo es un trímero, lo que llamamos la proteína spike es un trímero. No sé si alcanzan a ver, desafortunadamente los colores no son muy diferentes. Aquí ven una de color fucsia, aquí ven uno de color rojo naranja y aquí ven uno de color vermellón, ¿no? De color rojo. En realidad es un trímero que está abrazado entre sí. Y en este dibujo está indicada la presencia de una mutación que llamamos Nelly, es el truco mnemotécnico, en donde la mutación me está diciendo que una asparagina, que es una molécula que le gusta mucho el agua, en la posición 501 mutó para dar una tirosina. Si veo a la proteína spike por arriba, ven ustedes aquí, se ve más claramente el trímero, ven los tres colores de las tres proteínas abrazadas y ven a la proteína spike aquí. Perdón, ven a las posiciones de la mutación de Nelly, que es el nombre que le damos. Bueno, lo que realmente está pasando es que cuando tenemos esta mutante, la mutante pega mucho más intensamente al receptor AC2, y esto hace que este virus que es mutante, entre más rápidamente a la célula. Tengo la impresión, pero aquí podría estar equivocado, les confieso que no he tenido tiempo de asomarme a esta proteína, a las estructuras terciarias, al receptor, a la de color azul, pero tengo la impresión de que aquí debe ser una zona hidrofóbica, una zona que no le gusta el agua, y que entonces la tirosina, que tampoco le gusta el agua, se pega más fácilmente, y esto facilita el ingreso del virus a el interior de la célula. Ahora, podemos tener distintas variantes. Aquí ven ustedes la variante B117 que apareció en Kent, en el Reino Unido. Ven la variante 1351 que apareció en Sudáfrica y la variante P1 que apareció en Brasil. Se dan ustedes cuenta que lo que llamamos variantes en realidad son proteínas con combinaciones de mutaciones. Y hay muchas mutaciones que se pueden expresar todo el tiempo. Por ejemplo, en la proteína spike de B117 ven ustedes todas estas mutaciones, en la de Sudáfrica todas estas, y en la de Brasil apareció en Manaus todas estas mutantes. Bueno, si ustedes se fijan, y aquí otra vez pensemos en los virus en términos de biólogos, se dan cuenta que en Nelly apareció aquí la mutación, apareció aquí y apareció aquí también. Es decir, tenemos un caso de convergencia evolutiva. Es una mutación extraordinariamente favorable a los ojos del virus, porque esto le permite, evidentemente, entrar más fácilmente a una célula y multiplicarse. Aquí ven la mutación que llamamos EEC, le iban a poner Eric, pero había un estudiante de doctorado en el laboratorio que se llama Eric, y ya ven cómo son delatosos, dijo, no, yo no me quedo con mi nombre en una mutante, y entonces terminándole poniendo EC, y esta mutante permite que los virus sean un poco, no sean tan atraídos por los anticuerpos, es decir, permite un cierto escape inmunológico. Y esto ha preocupado mucho a la gente, pero en realidad lo que hay que decir es que los anticuerpos son solo parte de la respuesta celular. Entonces se dan cuenta que tenemos aquí fenómenos de convergencia en las distintas mutantes que están apareciendo de manera inevitable. Ahora, nos interesan las mutantes, pero algo que todos los biólogos sabemos es que una cosa es la tasa de mutación y otra cosa es la tasa de evolución. La tasa de mutación no define por sí sola la evolución del virus. La evolución de un sistema viral no depende solo de las mutaciones, sino de la rapidez de la tasa a la cual surgen las mutaciones, del impacto fenotípico de dichas mutaciones y del impacto de la selección y la deriva sobre estas mutaciones. Es decir, se dan cuenta que estamos aplicando conceptos de genética de poblaciones que usaríamos para una población de moscas o una población de tortugas, pues simplemente estamos aplicando a los virus. Ahora, los virus se mueven en términos generales entre dos extremos.
Si un virus es extraordinariamente dañino, un virus muy virulento, puede matar al hospedero y no se transmite fácilmente a la población viral. Esto pasó con el MERS, un coronavirus que brincó de murciélagos infectaban la fruta, los dátiles se caían, se lo comían los camellos se infectaban. Y luego en el Medio Oriente, pues la gente tiene camellos, así como nosotros tenemos caballos o perros. Y entonces la cercanía entre camellos y los camelleros hizo que el virus brincara, una mutante, ya vimos cómo se dan, brincara a los humanos, pero fue tan agresiva que el MERS se autocontuvo. Es un poco lo que pasa también con ébola hasta ahora. Ahora, podemos tener formas menos virulentas de un virus como el SARS-CoV-2, que puede matar a la gente, pero no es tan dañino como el MERS, entonces se puede transmitir más. El problema es que mientras más personas estén infectadas por el SARS-CoV-2, más un número mayor de personas fallecerá. Ahora, ¿por qué nos pescó de sorpresa el MERS, nos pescó de sorpresa el SARS-CoV-2? Bueno, porque no se olviden, como insiste Edward Holmes, uno de los mejores virólogos de nuestros días, insiste, no podemos predecir la aparición de nuevos virus. Otra vez pensemos como biólogos. La evolución biológica es un proceso multifactorial y por lo tanto es imposible predecir qué mutaciones se van a fijar en una población. No lo podemos hacer, así de sencillo. Lo que sí podemos anticipar es que va a haber virus que se vuelvan resistentes a los antivirales o a las vacunas. Y lo que es fascinante es que es más fácil predecir los procesos ecológicos que puedan facilitar epidemias futuras. Y vamos a poner un ejemplo. Todos ustedes saben que en mi laboratorio no nos dedicamos a la virología, que yo no soy virólogo, pero el RNA nos llama mucho la atención porque es una molécula muy importante en el origen de la vida. Y déjenme mostrarles una diapositiva que, con la excepción de la adición del SARS-CoV-2, es una diapositiva que vengo usando desde hace 30 años en las charlas con los estudiantes de bachillerato en la facultad, en mis clases, etcétera, porque las epidemias recientes que hemos tenido en los últimos 40 años son la influencia H1N1, el SARS, la influencia aviar, el Zika, el chikungunya, el SIDA, el virus del oeste del Nilo, el ébola, todos son virus de RNA. Es decir, las epidemias nuevas que han surgido han sido causadas por patógenos que son de RNA, más nos vale saber todo lo que podamos sobre el RNA y sobre los virus de RNA. Ahora, lo que es muy preocupante, y aquí claramente entra el papel de los biólogos que trabajan con animales, con poblaciones, con ecosistemas, es que, como se ve en este esquema, el número de epidemias, de infecciones de origen animal que han surgido en los últimos 60 años, 70 años, se dan ustedes cuenta que son en términos generales de origen zoonótico. Por eso agradecí tanto la invitación para hablar con ustedes, porque me pareció de una visión extraordinaria que quienes tienen a su cargo el seminario Rafael Martín del Campo enfatizaran el papel de la zoonosis. El número de infecciones zoonóticas que está dándose es cada vez mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que puede pasar es que simplemente brincan los virus de una especie animal a otra. Y déjenme poner un ejemplo. Miren, todos pensamos legítimamente en la preocupación de las personas que quedan infectadas por SARS-CoV-2, que no queremos que se infecten más, por eso el doble uso de la mascarilla. Pero al examinar el riesgo que tienen otras especies animales de que nosotros las infectemos por SARS-CoV-2, los humanos, desde luego, somos muy cercanos evolutivamente a los chimpancés, a los gorilas y a los bonobos, y evidentemente para el virus bastan pocas mutaciones, y es un virus de RNA, para que pueda pasar, por ejemplo, a otros primates. De hecho, por eso ya se vacunaron
a los gorilas de algunos zoológicos como el de San Diego para protegerlos de los virus que los humanos les podamos pasar. La probabilidad de transmisión es enorme. La probabilidad de transmisión es muy alta para poder infectar a venados, a roedores, a osos hormigueros y a algunos delfines. La probabilidad de que brinque de nosotros el virus al tigre siberiano es baja, es una probabilidad bajísima en México porque no hay muchos tigres siberianos por aquí, a ovejas, a gatos es alto, no ha brincado de gatos a nosotros y al ganado bovino, es una probabilidad muy baja de transmisión de humanos a cerdos, a caballos, a perros y a elefantes africanos y bajísima para focas, para los ratones de caza, para los cuervos y para los cocodrilos. Es decir, aquí estamos viendo el riesgo de que nosotros infectemos a estos animales. Pero vamos a leer este dibujo al revés. Leyendo este dibujo al revés, se dan cuenta que así como es muy fácil que nosotros infectemos a un chimpancé, es muy fácil que un virus de un chimpancé brinque a nosotros o de un gorila brinque a nosotros. Eso pasó con el VIH. El VIH no tenemos ninguna duda que brincó de otros primates hacia nosotros. ¿Por qué? Pues porque la similitud que nosotros tenemos morfológica, bioquímica, molecular es enorme y ciertamente estamos más lejos de los reptiles, pero la probabilidad de transmisión es enorme. Ahora, ¿cómo se dan esas transmisiones? Lo entendemos muy bien. Los patógenos virales emergentes, y esto es válido para el SIDA, para el caso de influenza, para el caso del SARS, requieren que el virus desarrolle la habilidad para infectar nuevas especies, nuevas células hospederas, es decir, que haya mutantes y puedan ser reconocidas por los receptores. Que el virus se adapte al nuevo hospedero, esto no siempre pasa. Un virus puede ser tan específico a una molécula o a una secuencia que no necesariamente va a poderse multiplicar en el nuevo hospedero y de la habilidad de dispersión a través de la población del hospedero. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los bisones, el mink, estos son animalitos que no suelen vivir en manada. ¿Eso qué significa? Que el virus, una vez que haya de humanos, por ejemplo, a bisones, cosa que ya vimos que ocurrió, difícilmente se va a propagar a través de las poblaciones silvestres de bisones. Pero, por ejemplo, si un virus brincó hacia murciélagos y cuando piensa uno cómo duermen los murciélagos, cómo son sus sociales, evidentemente la habilidad de dispersión es mucho mayor. Ahora, ¿cuándo se da este fenómeno? Muy claramente ahora, pues con lo que he llamado aquí sociedades de consumo. No crean que estoy aquí usando términos como los que les gusta usar a mis cuates radicales, pero la verdad de las cosas es que vivimos en sociedades que ejercen una presión tremenda sobre el medio ambiente. Por ejemplo, presiones urbanísticas. Tumbamos manglares para hacer condominios de lujo. Por ejemplo, acabamos con las selvas y al acabar con las selvas, los mamíferos grandes se van a morir rápidamente, pero los mamíferos pequeños como los roedores se van a dispersar fácilmente. Y hay ejemplos de estos muy claros. Hay un virus, el hantavirus, que era típico de roedores en las praderas estadounidenses, en la zona de Nuevo México, de Santa Fe, la ciudad que es una ciudad muy de moda, una ciudad muy bella, tiene una ópera fantástica, el lugar es muy elegante. Bueno, empezó a generar una presión para construir más viviendas, se hicieron condominios muy elegantes, brincaban los condominios hacia las llanuras y empezaron a invadir el terreno donde vivían los roedores. ¿Qué fue lo que pasó? Que los roedores empezaron a invadir estas nuevas áreas habitacionales y la gente empezó a sufrir infecciones de hantavirus en proporciones cada vez mayores. Es decir, nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero no hay que olvidar que también muchas especies de animales se han adaptado a los espacios urbanos. Las especies de animales
tienen en algunos casos la posibilidad de adaptarse a las sociedades humanas. Piensen en los perros. Probablemente fue como se inició la domesticación de los perros. Y el ejemplo más dramático lo vemos, por ejemplo, con las palomas o los pichones. Esta es una fotografía de la Plaza de San Marcos en una enorme cantidad y el excremento. Ok, ya es la señora de la fruta. Daña. Con un timbre. Chela, ¿me escuchan? Sí, Toño, ya se te escucha. Gracias. Muchas gracias. Los pichones, les digo, causan un daño urbano tremendo a los edificios antiguos, a las estatuas, etcétera. Pero también los pichones están llenos de histoplasma y de una serie de protistas que son patógenos para los humanos. Y este invadir de los espacios urbanos es muy antiguo. Miren, en esta imagen ven en la parte inferior izquierda el escudo de la ciudad de Valencia. Y el escudo de la ciudad de Valencia tiene un murciélago. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he sido profesor invitado varias veces en Valencia y al atardecer los murciélagos que viven abajo de los puentes, en las torres, en los campanarios, en los alerones, salen a su ciclo cotidiano. Aquí ven ustedes varios escudos de distintas poblaciones españolas y ven todas ellas con murciélagos, porque los murciélagos se adaptaron de vivir en bosques y cuevas a adaptar en poblados desde la época romana o desde la época celta. Es un fenómeno perfectamente normal. De hecho, aquí pueden ver ustedes la botella de ron Bacardí, que es parte del equipo que todos los zoólogos usan cuando van a hacer trabajo de campo. Y si se fijan en la botella de Bacardí, esto me llamó a mí la atención desde pequeño cuando la vi, hay un murciélago. ¿Por qué? Pues porque el murciélago es parte del escudo, era de la familia Bacardí. La familia Bacardí viene de Sitges y en Sitges hay muchísimos murciélagos. O ven aquí el escudo del equipo de fútbol de Valencia que tiene un murciélago. La gente convive con los murciélagos sin ninguna dificultad. Es decir, tenemos adaptación de fauna silvestre a centros urbanísticos. Hay veces en que lo que tenemos son visitas incidentales, como ese oso espléndido que no alcanzó a comerse a unos turistas cerca de Monterrey, pero que fue, los olfateó, jugueteó con ellos, los zorros que vemos que entran de bosques a espacios urbanos, pero todos sabemos que hay coyotes que entran en las zonas suburbanas. Ya vimos el caso de los murciélagos, el caso de los pichones que no me caen especialmente bien, los cuervos, que me parecen animales fascinantes porque incluso han adaptado su ciclo reproductivo a la vida urbana, a la iluminación que hay en las ciudades, a la temperatura, etcétera. Pero mi caso favorito es el de los tlacuaches, porque hace un año Leonardo López Luján, un amigo muy querido del Colegio Nacional, subió a la red un video cortito donde se ve un tlacuache muy instalado en el Templo Mayor. En el centro de la Ciudad de México tenemos tlacuaches viviendo. En Ciudad Universitaria los vemos todo el tiempo. Bueno, esto que me está diciendo que no solamente tengo la oportunidad de ver tlacuaches, cuervos o pichones, sino también inevitablemente voy a estar en contacto con sus patógenos. En pocas palabras, sí, las sociedades de consumo ejercemos una presión sobre el ambiente, pero el ambiente también está proveyendo de distintas especies que invaden a los núcleos urbanos. Y
para que no crean, porque ahora que está tan de moda por parte de, por ejemplo, el CONACYT, hablar de las formas tradicionales de relación con el ambiente como más puras, más sanas, más adecuadas. Bueno, pues en realidad aquí están ustedes viendo dos fotografías que bajé de la red, en donde ven a estos caballeros que están saliendo no de una casa, sino de una cueva en Tailandia. La cueva está habitada por millones de murciélagos y desde hace 600, 800 años, es decir, es una práctica tradicional, la gente entra a las cuevas a recoger el guano, que es extraordinariamente rico en nitrógeno y en fósforo, y por lo tanto es un espléndido. En pocas palabras, una práctica tradicional nos pone en contacto con la enorme cantidad de patógenos que deben estar flotando en la atmósfera de estas cuevas o en el excremento que sacan. ¿Cuál es entonces la cosa que podemos concluir? Es muy sencillo. Claramente todos los coronavirus conocidos que se han estudiado, que infectan a los humanos, que nos causan a veces gripas incidentales, como por ejemplo el H-CoV-NL63, el 0C43, estas gripas de invierno que son latosas, estos son coronavirus que infectan humanos, brincaron de animales silvestres como los murciélagos, como algunos roedores. En algunos casos podemos construir la cadena de transmisión de murciélagos a civetas, de civetas a humanos, de murciélagos a cerdos, de cerdos a humanos, de murciélagos camellos, de camellos a humanos. En algunos casos no sabemos de dónde surgió, por ejemplo, de camellos a ganado bovino y de aquí a humanos, y esto causó una pandemia a finales del siglo XIX, una epidemia en Inglaterra, en los mataderos que había en las ciudades, y rápidamente pues, se dispersó y se echó incluso al heredero al trono inglés de la época, el que hubiera sido el heredero, el príncipe Eddie. De manera que se dan cuenta que estas cadenas pues simplemente me están hablando de la adaptación de los virus a los receptores, a las células, a la transmisión en distintas especies animales, incluyendo a nosotros. ¿Quién fue el primero que dijo esto? No fue una viróloga contemporánea, no fue una química de nuestros días, no fue un estudiante de zoología de la universidad. El primero que lo dijo fue nada menos que Charles Darwin, porque Darwin en El origen del hombre, en 1871, escribe, como ven ustedes aquí, escribe que es sabido por todos que el hombre está construido sobre el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. El hombre puede adquirir de los animales inferiores o comunicarles a su vez enfermedades tales como la rabia, las viruelas, etcétera, hecho que prueba la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que la comparación hecha con el auxilio del microscopio o del más minucioso análisis químico. Es decir, Darwin, con una visión extraordinaria que no deja de, que era normal, que era esperable, se dio cuenta que esas similitudes son un indicador de los parecidos morfológicos, anatómicos, celulares, bioquímicos, moleculares, aunque estos últimos términos no eran conocidos en su época. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lascano, por esta muy ilustrativa conferencia. Hay dos preguntas que le hace que quiero transmitirle. La primera es la siguiente. ¿Cree usted en los dominios de la cápside de virus como Jelly Roll, PRD1, HK97, similar a BTV, son útiles para realizar filogenias a nivel de familia? ¿O cree usted que son analogías
que surgen para hacer eficiente el ensamble de las cápsides virales. Bueno, a ver, si estoy entendiendo bien, la pregunta es si me puedo fijar en esas aplicaciones para verla, para rehacer la filogenia. A ver, puedo hacer filogenias con las cápsides virales, eso se hace muy bien. Allí la preservación es más o menos de un 60%. Para las proteínas spike, la preservación de secuencias es de una, y es mucho más baja, es como de un, no sé, como un 60%, para las cápsides es como de un 70%. Las filogenias las estamos haciendo, las hemos hecho, de hecho, las publicamos ya para la RNA polimerasa de preservación de las secuencias de 96% y para la exonuclear la preservación anda por ahí del 94%, lo cual me dice que son las más importantes en el ciclo viral. Ahora, podríamos hacer filogenias de estructuras terciarias de las proteínas de la cápside, pero decidimos irnos primero sobre la exonucleasa porque nos llamó mucho la atención, sobre la polimerasa que la trabajamos mucho en el laboratorio. Ahora tenemos otro manuscrito iniciado, el autor principal es Rodrigo Jacome, y estamos muy interesados en ver las estructuras terciarias de una proteína enorme que se llama NSP3, que es de varios dominios, donde ya descubrimos que hay una duplicación interna, ¿no? Gracias, doctor. Una segunda pregunta de Larry Gabriel Hernández, aunque ya comentó algo sobre los métodos o maneras de transmisión de los virus, él hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los medios de transmisión o propagación de virus de animales a humanos y viceversa? Yo creo que quiere que comente la respuesta con mucho mayor detalle, ¿no? Sí, bueno, puede haber la transmisión, los coronavirus, a ver, en algunos sentidos habrá quien diga que es la tormenta perfecta, ¿no? Porque los murciélagos tienen una capacidad de dispersión enorme. Los coronavirus se dispersan por aerosoles. Las ciudades de enorme población son totalmente equivalentes a estas manadas de murciélagos viviendo todos hacinados, durmiendo todos hacinados. Entonces ahí tenemos una probabilidad de transmisión que es enorme. En algunos casos puede ser transmisión sanguínea de otros virus. Por ejemplo, en el caso del VIH, sabemos que se transmite por semen y por sangre. Y allí, cuando se supo que se transmitía, que los hospederos naturales, hasta por donde podemos rastrear, eran los otros primates como el chimpancé, empezó a haber toda una serie de mitos racistas absolutamente intolerables, ¿no? Que si los africanos tenían sexo con los animales y cosas así. Bueno, la respuesta es infinitamente más sencilla y menos sesgada, menos racista. Hay una tesis de doctorado, no la he leído, pero conozco muy bien el caso, una tesis de doctorado de un estudiante del Congo que la publicó en 1947, donde él es antropólogo, era antropólogo, ya falleció. Él describe cómo eran los ritos de iniciación de los adolescentes. Y así como aquí en México las niñas son sometidas a este horror de las fiestas de 15 años, allí los niños son sometidos a otros ritos de adultez, el equivalente al bar mitzvah con los judíos, a la primera comunión en los cristianos, etcétera. Bueno, en los católicos, no sé si todos tengan primera comunión. ¿Qué es lo que describe este antropólogo? Que está escribiendo lo que él vio en su sociedad, en su etnia. Cuando los muchachitos llegaban a los 14, 15 años, cazaban, salían a cazar con los hombres y luego se mataba un chimpancé, se comía el brazo del chimpancé
entre todos, pero con la sangre del chimpancé se hacían escoriaciones en la espalda y se embarraba la sangre. No puedo imaginar un método más adecuado para que un virus brinque de un primate a otro primate. O más recientemente, hace unos meses, no sé si en las noticias, en un centro comercial muy elegante que está en Polanco, una señora muy guapa fue retratada llevando con una correa un tigre pequeñito, pues si no se lo hubiera comido, pero llevaba un tigre. Afortunadamente la retrataron, la denunciaron y entraron en acción la Semarnat o alguna cosa, una oficina equivalente, la multaron, le quitaron el tigre. ¿Por qué? Porque esa señora no solamente llevaba en la correa a un tigre hermosísimo, un animal muy bello, que no tiene por qué ser mascota de nadie, sino que además llevaba en el tigre a los parásitos del tigre, incluyendo sus virus, sus protistas, sus piojos, etcétera. Es decir, ese contacto con los animales silvestres, incluyendo el tráfico ilegal, pues nos pone en contacto con las secreciones de los otros hospederos y el brinco hacia nosotros está garantizado, ¿no? Muy bien. Hay una aclaración de David Vázquez Ruiz en relación con el hecho que mencionó acerca de el animal que visitó el Templo Mayor. Él dice que fue un cacomistle, Casariscus astutus, y no fue un tlacuache, muchísimas para, gracias. para aclarar eso. Y una última pregunta, que yo creo que es del interés general. ¿Qué vacuna cree usted contra el coronavirus sea mejor o más eficiente? La que ofrezcan. La vacuna que les ofrezcan, póngansela de inmediato. A mí, como el RNA me cae muy bien, me dio mucho gusto que me pusieran la Pfizer, porque es una vacuna muy eficiente, muy flexible y tiene una ventaja que también tiene la Moderna, que no se está ofreciendo en México. Y déjenme explicarles, si me alcanzan a ver todos, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Cómo reconocemos la diferencia entre una naranja y un rinoceronte? Por la forma, claramente por la forma. Bueno, los anticuerpos van a reconocer una molécula u otra dependiendo de la forma. Cuando la proteína Spike está pegadita al virus, tiene una forma que estoy simulando con el puño de la mano cerrada. En realidad la forma es un poco distinta, pero en fin. Pero en el momento, si yo tengo anticuerpos para esta forma, pues los anticuerpos se van a pegar en distintos lados sin ninguna dificultad. Pero cuando la proteína Spike entra en contacto con el receptor, la proteína cambia. No se olviden que en bioquímica, en biología molecular, decimos que las moléculas respiran, se están moviendo todo el tiempo. Es un problema de movimiento browniano, de la temperatura, de la interacción con otras moléculas, con cationes, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la proteína Spike entra en contacto con el receptor, cambia de forma. Y entonces los anticuerpos que se tienen no la reconocen con la misma eficiencia que cuando estaba solita. ¿Qué es lo que pasa? Que hace como 6 años, un biólogo estructural estadounidense, Jason McClellan, se dio cuenta de este fenómeno y encontró la manera de rigidizar las moléculas. Y al rigidizar las moléculas, podemos tener anticuerpos para la forma que tiene la proteína Spike cuando interacciona con el receptor, y esto los hace muy eficientes. La proteína de Pfizer y la Patria, esta que anunció el presidente con tanto bombo y platillo, es una proteína, es una vacuna que está usando este método de rigidización de la proteína Spike y por lo tanto va a ser más eficiente. Esto es muy importante. Ahora, para que no, por ejemplo, se supo hace un par de días, de hecho, se vieron los números de la cantidad de personas que han caído infectadas en Chile, que tiene una de las mejores políticas de vacunación. Y como allí han sido vacunadas con
con la vacuna china, la gente dijo, ah, bueno, es que la vacuna china no sirve. Sí sirve, es menos eficiente, pero si tenemos a mucha gente vacunada, va a ser muy eficiente. Les pongo un ejemplo. La vacuna para la influenza, la que nos ponemos cada año, tiene una eficiencia como de un 60%. Y el número de casos de influenza que tenemos es muy bajo. ¿Por qué? Porque hay muchos vacunados y entonces tenemos protección de rebaño. Estamos protegidos ahí con inmunidad de rebaño. Puede ocurrir, como me ocurrió a mí hace 2 años, que estando vacunado contra la influenza, estaba en Houston en un congreso y el último día del congreso me dio influenza. ¿Por qué? Porque apareció la mutante, vine a México, mis médicos, mis amigos, sí, me dio influenza y ya no fue necesario que tomara yo un antiviral. Una de las grandes urgencias que tenemos ahora en la lucha contra la pandemia es tener antivirales. Sabemos que el Remdesivir funciona. Seguramente es lo que le dieron al presidente de la República cuando le dio COVID-19. Funciona si se aplica en los primeros días, pero en ese momento tenemos muchas vacunas y lo que queremos tener son muchos antivirales, tipos de antivirales eficientes, baratos, para que cuando hay las vacunas poco eficientes dejen que alguna persona se escape a su protección y se infecten, bueno, pues para eso tener los antivirales baratos listos, ¿no? Doctor, 3 preguntas más porque surgieron ya casi en este momento y es importante que la responda. ¿Puede existir una pandemia más fuerte que esta? También, ¿qué animal es más probable que nos infecte? Esa es una. De una vez las voy a leer las 3. ¿Es viable pensar que los virus evolucionaron a partir de no causar daños a sus hospederos? Es decir, que los virus más evolucionados no causan daños significativos a sus hospederos, ya que el propósito es poder seguir con sus ciclos. Esa es la segunda. Y la tercera y última es, yo creo que nada más. Bueno. Nada más. Muchas gracias, Chela. Muchas gracias, doctora Gómez. Vámonos por ahí. A ver, primero, como estamos entre colegas, una crítica al lenguaje finalista. Los virus no evolucionan para ser. Hay virus que efectivamente son seleccionados, que en donde la selección hace menos dañinos y se sigue ahí lo que yo llamo la estrategia del banquero. A ver, ¿cómo funcionan los bancos? Yo voy, pido un préstamo y si me piden que lo pague en serio, ya me arruiné. O sea, cubro la deuda, pero ya me arruiné. No tengo con qué seguir. La otra posibilidad es que los bancos estén cobrando a lo largo de 20 años y se cobran muchísimo más de lo que me prestaron, pero no me mataron. Les convine yo más como una persona que siguió endeudada durante mucho tiempo. En principio, los buenos virus, y estoy usando el lenguaje con toda la ironía posible, no van a estar matando a su hospedero tan rápidamente porque puede ocurrir lo que con el ébola o con el MERS, que básicamente se autocontienen. Esta es la pandemia, la epidemia. Esta autocontención era más fácil en el pasado que ahora, porque no se olviden que antes viajaban en carabela o en caravanas y ahora viajan en un Boeing 727. Entonces, evidentemente ahora la capacidad de dispersión es mucho mayor. Entonces, hay virus y tenemos el caso de los virus que que infectaron a propósito a los conejos que habían introducido a Australia. Hay virus que introdujeron conejos en el siglo XIX. El resultado es, como no hay depredadores naturales, los conejos se convierten en una plaga. Entonces dijeron, vamos a acabar con esos conejos. Introdujeron la mixomatosis, que es una enfermedad viral que mata a los conejos. Entonces se murieron muchos conejos. ¿Cuál fue el problema? Que aparecieron conejos resistentes a los virus.
y ahora tenemos 6 grupos distintos de conejos, unos que les cae el virus y ¡pum!, se mueren de inmediato, y otros que aguantan todo lo que dure un conejo, no sé qué tanto dure, infectados sin ningún problema, y todas las variaciones intermedias. Entonces, eso lo que me está diciendo es que no siempre los virus evolucionan para las poblaciones virales de tal manera que incrementen o abatan su daño. En el caso de los coronavirus, y déjenme hacer una predicción, cosa que en biología, como ustedes saben, es muy peligroso, pero déjenme hacer una predicción. Todos los demás coronavirus que nos han infectado se han convertido en virus menos agresivos, han evolucionado hacia ser virus menos agresivos. Y el caso más reciente es el que mencioné, que surgió en Inglaterra o que causó una epidemia en Inglaterra a finales del 19. Dada la dispersión enorme que tenemos del SARS-CoV-2, es probable que se convierta en un virus endémico, es decir, nunca logremos acabar con él, y dado que no es un virus tan agresivo como, por ejemplo, el SARS-CoV-1, es perfectamente posible que sea un virus que atenúe su agresividad. El gran problema es que con tantas personas infectadas tenemos la posibilidad de que sigan apareciendo mutantes que puedan ser más eficientes transmitiéndose, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Muy bien, doctor. Ahorita surgió otra pregunta que quiero hacérsela, porque es interesante. ¿Puede una persona poseer 2 mutaciones del reciente virus SARS-CoV-2? ¿Y estas 2 mutaciones podrían unirse para fortificar una nueva mutación? Es decir, que haya recombinación. No he mencionado un fenómeno que está reescrito para un solo caso de beta coronavirus. A ver, hay alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y una familia, subfamilia, creo que es subfamilia nueva. A ver, mutaciones vamos a tener muchas, siempre, inevitablemente. No se olviden que las variantes representan poblaciones virales con combinaciones de mutaciones. En alfa coronavirus están reportados en el laboratorio y en la naturaleza virus recombinantes. Hace un par de meses, ya 3 meses en realidad, una investigadora estadounidense se puso a analizar los miles y miles y miles de secuencias que tenemos para el SARS-CoV-2 y encontró una recombinante. Ahora, en el laboratorio creemos que tenemos identificada una zona de recombinaciones en lo que estamos trabajando ahora precisamente, en una de las cosas que estamos trabajando. Creemos que estamos identificando una zona de recombinación en beta coronavirus, como el SARS-CoV-2. Si eso es el caso, habría que estar muy atentos con vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque yo puedo tener recombinantes o muchas mutaciones, muchas variantes, pero lo que me va a probar su riesgo no es la descripción de las mutaciones, sino los resultados epidemiológicos. Es decir, ahora trabajamos, la buena manera de trabajar es tener genómica comparada con datos epidemiológicos. Lo que seguramente muchos de ustedes han hecho, filogenómica, para estar viendo cómo se dispersa una población, estar viendo aquí cómo se dispersa unas variantes que sean más o menos agresivas. Muy bien. Pues, doctor, le agradecemos enormemente su participación, una charla muy interesante y pues a todos los que asistieron en esta primera sesión también les agradecemos su asistencia. Muchas gracias, doctor Lascano, por su participación. A sus órdenes, doctora Gómez. Es un placer. Gracias. Voy a pasar el micrófono al maestro Noé Pacheco para que les dé algunos anuncios y conteste algunas preguntas que han hecho en el chat de orden general. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Perdón, ¿puedo hacer una última respuesta? Adelante, doctor Lascano.
Claro que sí, claro que sí. Hay una pregunta buenísima de Diana Vega que dice, ¿cómo pueden los coronavirus diversificarse y usar maquinaria celular de los murciélagos sin ser virulentos? A ver, esta es una pregunta buenísima, buenísima, buenísima. Miren, déjenme explicarles por qué. Debe haber coronavirus que estén matando muchos murciélagos. Debe haber variantes, debe haber subfamilias, pero no lo sabemos. Debe haber muchísimos virus que estén matando amibas, pero eso nunca va a llegar a la página, a la primera página de los periódicos. ¿Quién sabe cuántos murciélagos puedan estar estar falleciendo víctimas de infecciones de coronavirus? Pero se cae el coronavirus, se cae el murciélago en la selva, en una cueva, y pues se lo comen los ratones o se lo comen las arañas, o yo no sé qué se come, a mí no me gusta ir a cuevas. Entonces, ¿quién sabe qué se lo coman? Las víboras, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer, y esto es importantísimo, por eso me gustó tanto la pregunta de doña Diana Vega, es ¿cuáles son los mecanismos con los cuales un murciélago común y corriente está infectado por coronavirus y no se muere? Y hay dos mecanismos descritos en el último año que son fascinantes. Uno de ellos es que regulan los genes asociados con respuesta inflamatoria de una manera que no vemos en nosotros. Es decir, los genes asociados con respuesta inflamatoria no van a matar, no van a provocar que el murciélago se muera por inflamación de tejidos, que es lo que le pasa a los humanos que ya pasaron el periodo inicial de infección. Entonces, ese es un mecanismo que tenemos que investigar. El otro mecanismo es absolutamente fascinante y está descrito para el VIH. A ver, cuando el virus, supónganse que mi mano representa la célula y de repente sale un virus que está eclosionando, sí, que sería la mano que estoy moviendo, está eclosionando de la célula. Cuando este virus, no se olviden que tiene una membrana que se robó de la célula. Cuando este virus está saliendo, hay unas proteínas que llamamos teerinas o teterinas que anclan al nuevo virus a la célula. Entonces el virus se quiere ir, pero está anclado a las teterinas. Entonces, como tiene lípidos el virus y lípido la membrana, el virus se vuelve a fundir con la membrana, entran las proteínas al interior de la célula y la célula se las come. Tan sencillo como eso. Ese mecanismo se propuso, bueno, la primera descripción que yo conozco, no necesariamente es la primera, que yo conozco desde hace unos 15 años más o menos para VIH, pero ya encontraron 6 tipos de teerinas o teterinas, hay los dos nombres, se usan los dos, en murciélagos. Es decir, estudiando los murciélagos, preservando los murciélagos, no solo estamos preservando animales importantísimos en los ciclos naturales, por los insectos, por la polinización, etcétera, sino también un excelente modelo animal de cómo controlar una infección por coronavirus. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente, doctor. Adelante, maestro Pacheco. Muchas gracias, doctor Lascano. Una muy interesante conferencia. Sí, no solamente les comparto la imagen de la siguiente conferencia, que nos acompaña el doctor Dirso, y nada más para comentar en esta cuestión, mencionaban, algunas preguntas decían lo de la lista la está compartiendo la maestra Margarita Garza, ahí es donde pueden pasar una lista de la liga, y también mencionaban qué tanto, cada cuándo se va a realizar las conferencias. Está en la página de Facebook el cartel general para que lo puedan ver, y en realidad ahora las conferencias son cada 15 días. Entonces, ahora nos vemos hasta el martes 4 de mayo. Y bueno, y eso sería todo, nada más. Pues ahora se conectaron desde Yucatán y bueno, de varias partes de la Ciudad de México, del país. Y bueno, ahora sí no pude ver de qué otros países también se contactaron. Pero bueno, les agradecemos mucho su asistencia. Al doctor Lascano nuevamente por una conferencia tan interesante que nos ayuda bastante. Y los esperamos para la siguiente conferencia del 4 de mayo. Doctora Graciela, no sé si quiere decir algo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Lascano. Gracias a
ustedes, cuídense. Nos Hasta vemos en la próxima. Hasta luego. luego. Gracias, Katy. Gracias. Gracias, Toño.